Vender a través del miedo. Sí, el miedo vende más que el positivismo. El miedo vende más que la realidad. Bienvenidos a Neurorelacional. Hoy en un formato completamente distinto. Hoy vamos a estar teniendo una charla con café, con un poco de café. No hay nada mejor que hablar y conversar nosotros mismos tomándonos una taza de café para poder ver lo que ocurre en el día a día. El café siempre es bueno porque a título personal a mí me termina relajando el café porque es como mi tiempo que me tomo conmigo mismo para poder hacer un resumen de mi día o de las cosas que voy a hacer o para simplemente tener una paz y desconectarme, por lo menos lo que dure la taza de café, desconectarme del mundo. Y hablando de taza de café, en este primer episodio de este podcast, se me ocurrió la idea de traerles un tema muy bueno, porque estaba hablando con mi familia, con mis amigos, con mi novia, y estábamos hablando un poco de la situación que viven los inmigrantes en Estados Unidos. Y la verdad, eh, me genera cierta intriga cómo la falta de conocimiento o el miedo puede llegar a hacernos tomar decisiones grandes y severas que pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Y lo hablaba con amigos que estaban muy preocupados por la situación y realmente, sí, si no tienes las cosas, si no estás haciendo las cosas bien o no tienes las cosas bien, tienes que preocuparte. Pero si estás haciendo las cosas bien en Estados Unidos y, y tienes todos tus documentos en orden, en lo absoluto tienes por qué preocuparte. Pero ¿qué está pasando? Que ha habido una campaña muy profunda de infundir terror. Y eso me llevó a hablarlo con mi novia e incluso a investigar un poco acerca de esto, de por qué hay tanto temor y a pesar de que estamos bien, por qué ese temor nos termina, se termina llenando nuestro cuerpo de ese temor, a pesar de que sabemos que nosotros estamos muy bien, que estamos bien, que no tenemos por qué tener temor. Y es que en las redes sociales he estado viendo y haciendo un escroleo importante y en las redes sociales me he dado cuenta de que, bueno, hay una cierta cantidad de abogados que hablan de este tema, pero curiosamente y paradójicamente, poniendo un poco de atención a cada uno de estos temas, me doy cuenta de que simplemente están utilizando alguna técnica de venta que en el derecho es muy común, este tipo de ventas. Y no solo en el derecho, en diversas industrias, en diversas áreas, este tipo de ventas. Vender a través del miedo. Sí, el miedo vende más que el positivismo. El miedo vende más que la realidad. Y muchas veces, por falta de, puede ser por falta incluso de conocimientos, de investigar, de leer un poco, caemos en ese temor y terminamos cayendo en el mercado a donde ellos nos quieren llevar. Estuve viendo diversos live de estos abogados y bueno, siempre primero todos inician con un título eh, llamativo que da miedo. Más de tantos inmigrantes serán deportados, no importa en qué estatus esté, van a ser deportados y todo lo demás. Y cuando tú le das y entras a eso, es curioso porque cuando entras a los live de estos abogados te das cuenta de que te plantean el problema, pero a su vez ellos mismos te están diciendo, bueno, si estás en esta situación, te sugiero que contactes a un abogado. De todas maneras, nuestros números están acá disponibles porque para atenderte, para ayudarte en ese caso. ¿Qué es lo que están buscando cuando tú ves este tipo de cosas? Están buscando es generar más tráfico de posibles clientes, de leads. Y, y más que todo ello, lo que te da cuenta, lo que te da a entender todo esto, es que los abogados buscan es simplemente al cliente. Están utilizando una especie de infundir un poco de terror para que las personas sientan miedo y puedan llamar al abogado que le está dando el live para que éste le pueda brindar una solución dentro de lo inmediato. Es decir, en el caso de los abogados,
te están generando un problema, pero a la vez te dicen, bueno, esto está difícil, esto está pasando así, 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 y esto está muy difícil, pero nosotros te podemos ayudar con eso. Entonces, lo que hacen es una campaña de infundir miedo durante días y días y días y días. Contacta a tu abogado, contáctanos, tienes que tener un abogado en este momento. Y lo que hay es una oferta impresionante de servicios, lo cual no está mal, pero lo que genera esto es una especie de terror en todo el universo de cada uno de la población migrante que hay, que se encuentra en Estados Unidos. Y dirán los del gremio del derecho, bueno, pero eh, de algo tenemos que vivir y es completamente válido. Sin embargo, yo les invito a las personas a que lean y a que puedan adquirir sus servicios, o bien sea con abogado o bien sea de otras ramas, eh, basadas en la tranquilidad y no bajo el nervio, bajo la emoción, bajo ese miedo, porque cuando pensamos con el miedo nos vamos a ir a la primera y no vamos a ir a una decisión sin fundamento y sin pensarlo mucho. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque no dejar que el miedo nos domine, porque una vez que el miedo nos domina, no vamos a poder, no vamos a poder tomar una decisión razonable. Y esto lo digo con base, porque me pasó también. Estuve viendo diversas noticias, diversas informaciones, y los abogados la dibujaban enorme, las situaciones, una cosa tremenda, una cosa de locos. La situación como lo dibujaban los abogados. Y cuando me doy cuenta y comienzo a investigar un poco por mi propia cuenta, digo, no es tan así como lo pintan. No es el fin del mundo como lo están pintando. Hay mucho amarillismo también. Y esto me da a pensar a mí de que mucha gente, ¿cuánta gente no ha tomado la decisión acelerada de contratar algún servicio o de tomar otra vía? Y hoy por hoy están en una situación de una decisión que tomaron apresurada, y hoy por hoy capaz no pasa nada de lo que dijeron que iba a pasar. Pero para su mente, como un efecto placebo, están tranquilos porque contrataron a un abogado en una circunstancia donde estaban jugando con tu temor, con tu desconocimiento y con tu debilidad. Uf, qué bueno. Bueno, como esto con los abogados pasa también muy común con diversas áreas y diversos rubros, no simplemente en el tema jurídico pasa esto con los abogados, sino también pasa sobre todo con el sector, yo lo tenía anotado por acá porque me puse a investigar un poco, con las aseguradoras de vida. Todos tienen miedo a morir, todos tienen miedo a que su familia quede sin nada o con dejar desposeído a sus familiares, a sus hijos, a sus herederos, a sus nietos. Todos tenemos ese miedo. Todos queremos construir algo para dejar como que ese legado a nuestros familiares. Sin embargo, las aseguradoras tratan mucho de hacer énfasis en venderte ese temor, igual los seguros médicos y todo esto. Recuerdo que en Venezuela había una publicidad de una aseguradora que decía que era mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y lo que te está vendiendo acá es que es mejor estar prevenido. A la mente le encanta uno entrar en un estado de confort. Pero el estado de confort también implica un estado de prevención, de estar siempre como que mantener todo bajo control y estar prevenido ante cualquier circunstancia. Y ese lema llegó, caló muy bien, porque de verdad, te pones a sacar cuenta y dices, bueno, yo prefiero tener un seguro y así no lo necesite, pero lo tengo para cuando lo necesite, porque si pasa algo va a ser echar carrera y todo esto por algo que pude haber tenido desde antes. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Un lema espectacular, el productor o el genio de ese eslogan, de esa frase, bueno, hay que darle un premio porque de verdad está muy bueno y llega al cerebro, llega a la mente como un estado de mantenernos siempre con la situación controlada.
Lo mismo pasa con los servicios de vigilancias. Yo me acuerdo que mi primer trabajo en un call center fue el call center vendía también servicios de seguridad. Y recuerdo que el speech o la manera de abordar al cliente era un poco más de hablarle de las inseguridades que hay en el país, de las inseguridades de la zona, que hoy por hoy es muy importante tener un servicio de seguridad para mantenernos resguardados, porque el patrimonio no tiene precio, la vida de una persona no tiene precio. Entonces te le ibas por ahí al cliente y desde el miedo que le infundías, que a lo mejor el cliente no tenía miedo, al momento de tú levantar el teléfono y hacerle una llamada, a lo mejor el cliente no tenía miedo, pero tu trabajo como vendedor era generarle la necesidad para que este cliente se lleve un servicio de seguridad. ¿Y cómo tú le generas la necesidad al cliente? Lo primero es que, bueno, buscas muy bien el target de cliente, el nicho de cliente. ¿Cómo pasa con los inmigrantes? Los abogados acá latinos lo que dicen es, bueno, vamos a hablarle a los inmigrantes, a lo que está pasando esta situación, a los ciudadanos de tal, de tal, de tal, de tal países. Vamos a elaborar un discurso en torno a ello y vamos a generarle la necesidad de que nos contraten. En español, clarito y raspado. Vamos a darle la necesidad de que nos contraten. Lo mismo ocurría y sigue ocurriendo eso, con el servicio de seguridad. Ok, vamos a generar un discurso, vamos a hablar con el cliente, vamos a llegarle, vamos a consultarle y vamos a hacer preguntas bastante inteligentes para luego generarle una necesidad. Y recuerdo que uno le podía comentar al cliente, fíjate, ¿cuánto vale para ti la seguridad de tu familia? Con esa pregunta matabas a cualquier cliente. Con esa pregunta cualquier cliente se, se, era completamente sin que me quede nada, era totalmente dócil el cliente cuando tú le hacías esa pregunta, porque el cliente automáticamente te va a decir, para mí lo más importante en mi vida es la seguridad de los míos, la de mi familia y sin duda alguna mi patrimonio. Hay quienes no tenían familia, entonces uno se le iba por el patrimonio. Y así es la venta, de esta manera. Es como un juego de ajedrez buscando dónde entrar, dónde ingresar al cliente. Van lanzando flechas por este lado, las termina bloqueando, entonces buscas un nuevo atajo para poder llegar al cliente y prospectarlo para así poder tener un cierre efectivo. Y eso mismo está pasando con los abogados y con todo este tema por el cual hoy estamos hablando del miedo y de cómo vende el miedo. Entonces, me recuerdo fácilmente de eso porque me dejó muy impresionado y fue como ver esta situación ahora en las redes sociales, es como un flashback que se me genera en este momento sobre lo que viví, de cómo yo siendo vendedor generaba la urgencia al cliente para que pudiera llevarse un servicio de seguridad, pero le generaba la venta a través del miedo. Él no sabía que tenía miedo, pero al momento de hablarle de la situación, de las cosas, de los robos, incluso llegué a escuchar abogados decir, en este tema, llegué a escuchar abogados decir, no, tengo un familiar, a un amigo que se lo llevó, que pasó esto, por esto y por esto y lo otro. Y recuerdo, también me hizo un flashback, valga la redundancia, que en el servicio de seguridad, cuando vendía, incluso tenía compañeros que decían, sí, porque hace un año yo tuve un problema pues, con la delincuencia y cuánto fuera dado yo por, por tener un servicio de seguridad en ese momento en casa. Entonces, hablando desde una experiencia propia, generando el miedo y a su vez generando una necesidad, siempre esa compañera cerraba la venta. Y es impresionante como se logra ser tan, básicamente tan preciso los esquemas de ventas cuando lo conoces, logras ver pequeñas similitudes en cada una de las ventas. Pequeñas similitudes o muchas similitudes, pero en diversas áreas. Otro caso para que veamos un poco de cómo el miedo logra vender tanto.
Vámonos un poco, hace poco atrás, en el 2019, 2020, en la pandemia. Se genera la pandemia, ocurre la pandemia. Cuando ibas a los supermercados, había productos que tú no encontrabas en los supermercados. Y no estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Argentina, de Ecuador, Uruguay, Chile, Brasil, acá mismo en Estados Unidos. Había productos que no los había, como el papel sanitario, que no lo había. ¿Por qué? Porque en el mundo se generó una atmósfera de tanto miedo, además de un evento que para el momento no teníamos precedentes de algo así, de una pandemia, de una cuarentena a nivel mundial en pleno siglo XXI. Era algo completamente nuevo, pero el miedo se volvió a apoderar. Volvieron a surgir rumores, teorías conspirativas de esto y de lo otro, y lo que generó fue un caos. Ahora bien, también me puse a investigar un poco de por qué se apodera el miedo. Y el miedo se apodera básicamente es por la falta de conocimientos o, o la falta de lectura o de investigación a diversas cosas. Mi opinión personal es que en cada una de las áreas ustedes investiguen muy bien antes de caer en esto. Porque para venderte un producto no es necesario levantarte un teléfono y llamarte y decirte que soy un vendedor que te va a vender un producto. No, por las redes sociales te van a generar la necesidad y el miedo. Y si eres un inmigrante y estás en Estados Unidos, el miedo lo vas a tener constantemente con un abogado que va a estar ahí al acecho de que tú adquieras su servicio. Por eso mi invitación es que a que tú investigues muy bien por tu propia cuenta, asesórate con personas de tu confianza. Si es bueno estar informado, si es bueno mantenerse atento a lo que ocurra y a las informaciones de quienes, bueno, de quienes son especialistas, pero sin embargo no te sobresatures porque no te hace bien, no te hace para nada bien y te va a generar problemas en tu vida diaria. El miedo vende más que el positivismo. Acuérdate de estos. Yo llegué a la conclusión y le decía a mi novia, a mi mamá también, a mis familiares, les decía yo que el miedo vende mucho. El miedo vende más que la realidad. Es una especie de morbo que se vende y se hace viral rápido, rapidísimo. Entonces, hay que estar muy pendiente con no, con no caer o no pisar ese señuelo del miedo, porque cuando hablamos de positivismo y hablamos de cosas que pueden salir bien o que pueden mantenerse bien, nuestro cuerpo queda en un estatus de relajación, como que nada va a pasar cuando decimos que todo está bien. Pero cuando decimos que todo está mal, el cuerpo humano reacciona de una manera de supervivencia, de vamos a reforzar tal cosa para mantenernos preparados ante cualquier amenaza. Y el cerebro lo entiende de esta manera. Por eso es que el cerebro le encanta, es como una satisfacción cuando el cerebro, cuando viene el miedo acompañado de una solución. ¿Por qué? Nos lleva a un desespero, nos lleva a tomar una decisión que no debemos tomar. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el miedo porque acompañado del miedo siempre viene alguna solución o alguna problemática que al final se traduce en una venta o una facturación para otra persona, que algunos sí lo necesitan, sí, pero muchas de estas ventas o de estas compras que hacemos por miedo son completamente innecesarias y tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso, de verdad. Es mi recomendación y mi consejo a todos ustedes que me están escuchando para que entendamos un poco cómo funciona la venta y la venta a través del miedo que, ojo, son técnicas, son tácticas y hay que estar muy atento a las circunstancias. Por ejemplo, un último ejemplo que me llega ahora mismo a la cabeza. Las marcas de ropa, de belleza y de todo esto, ¿de qué se alimentan? ¿Qué generan? Generan, se alimentan de las inseguridades de aquellas personas que quieren lucir bien o lucir
bella. Imagínate que todo el mundo luzca bien, excelente, se autoperciba elegante, bella la mujer y todo esto. ¿Cuál sería la campaña de estos productos de belleza? Ninguna, ninguna, estarían condenadas al fracaso. ¿Por qué? Básicamente, hablo de producto de belleza, no de cuidado personal, que son dos cosas muy distintas, para que no se malinterprete. ¿Y por qué? Ustedes dirán, cónchale, pero ¿por qué tú dices que, que quebrarían? Porque los productos de bellezas capitalizan las inseguridades, el miedo a sentirse mal, el miedo al rechazo. Eso también es un miedo. Eso también es un miedo. El miedo al rechazo, el miedo a sentirse mal, el miedo a no verse bien, el miedo a no ser aceptado, el miedo a que dirán. Todos esos productos de belleza. Por eso es que cuando vemos sus publicidades son modelos que uno dice, wow, yo me pongo eso y no me veo así, dice uno. Pero es así, de eso viven, eso es lo que venden. Y mucha gente, por no decir todos, llegamos a caer en un momento en eso. Entonces vamos desesperadamente a buscar esas cosas para vernos y lucir bien cuando eso lo llevamos por dentro. Por eso yo les digo a ustedes, muy, mucha cabeza fría, mucha sensatez a la hora de tomar una decisión en estos momentos. A los que, bueno, adquieren aseguradoras de vida, servicio de vigilancia, todos estos ejemplos que hablé, pensarlo muy bien antes de adquirir cada producto y ver si lo necesitas, si es urgente y si es tan prioritario para tú dejar a un lado otro tipo de gastos que podrían ser importantes y sumergirte en un gasto nervioso por el simple hecho de que lograron llegar a tu miedo. ¿Ok? Lograron despertar tu miedo. Y a las personas que están viéndonos y están preocupados por su situación o que ven videos todos los días de abogados diciendo que hoy es el día, que mañana van a sacar tal cosa, que pasado mañana van a sacar tal cosa. Señores, calma, paciencia. No crean en todo lo que se ve en las redes. Investiguen también por su propia cuenta para poder tener un criterio y una percepción propia. Y si usted anda bien y todo bien, ningún abogado le va a decir a usted que está mal. Si usted sabe que usted está bien, nadie te va a decir a ti que tú estás mal, porque tú lo sabes. Y por eso es importante investigar, leer y ver las noticias de una manera sana para informarte y no para tener miedo. ¿Ok? Y hasta aquí este capítulo, el primer capítulo de Charla con Café. Nada más me di un sorbo el día de hoy porque estuvo muy interesante el tema, de hecho. Y era un tema que yo quería hablar desde hace varios días y lo estuve estructurando durante bastantes horas y lo quería hablar con todos ustedes y compartirlo en este podcast que creo que va a durar unos 20-25 minutos, lo cual me parece muy bien porque acorté muchas cosas para no, muchitas cosas, miren cómo iba a hablar yo. Muchas cosas para no verme, para no extenderme tanto en este primer capítulo de Charla con Café. Esto es neurorelacional, sí, es el proyecto, pero el podcast es Charla con Café y a medida que van pasando las semanas iremos evolucionando un poco más en cada uno de los temas. Seguimos, tengo una lista de temas importantes de que hablar al pasar las semanas. Este es apenas el primero. Entonces te voy a pedir que antes de irme que comentes y te suscribas en nuestro canal para así poder contar con tu apoyo y seguir sumando minutos acá en YouTube para compartir más experiencias y más contenido de valor. Charla con Café Neurorelacional. Crece con nosotros y marca la diferencia. Chao.